voy a hablar de los cimientos que se requieren para tener una vida espiritual. Y entonces, pensando en lo que es relevante, prioritario, no lo encontraba hasta esta tarde, que es el punto cero, no el 1. Lo primordial, el 0, sería que tienes que tener un lugar para poner unos cimientos, ¿no? Porque se presupone que los cimientos... A ver, ¿cómo sembrar unos cimientos? Sí, pero ¿dónde? ¿Sí? En el caso del ser humano, el dónde es el cuerpo, el nacimiento, la encarnación. Naces. Y ese es el lugar donde tienes que trabajar. Algo que se da por supuesto, la vida, el cuerpo, y que no se contempla más que en los deportistas, en las personas que trabajan el cuerpo con la danza, en fin, en estas disciplinas. Y muchas veces en el camino espiritual el cuerpo está denostado, o sea, al revés, el cuerpo es una cosa negativa que hay que superar, que hay que trascender. Sin embargo, es el medio por el cual, en el caso de que demos por supuesto que hay un mapa espiritual donde hay un alma, si no hay alma y naces en un cuerpo y no hay espíritu, pues ya apaga la luz y vámonos y ya no hablamos del tema. Vamos a suponer que tenemos algo que es sutil y que precisa de un vehículo. Podemos suponer eso, hipótesis. Y eso necesita un cuerpo para tener una experiencia vital de transformación, una experiencia vital. Necesita la vida. Entonces el lugar es importante, antes incluso que los cimientos. Claro, si te vas a la teoría hindú del karma o budista, donde se supone que las acciones anteriores, la karma es acción-reacción. Tú haces una acción y tiene unas consecuencias. Ya está. En esa teoría, en ese mapa posible, se supone que hay vidas anteriores. Haya vidas anteriores o no, que no lo sabemos, no podemos saberlo a ciencia cierta. Vamos a suponer que, aunque no haya vidas anteriores, hay algo que anima esto, anima el alma, ¿vale? Podemos darlo por supuesto. Y entonces el alma encarna en un cuerpo, en un lugar. Bien, el 1, esto sería el 0, el lugar. Voy a hablar de otra cosa. Hay una separación conceptual entre vida espiritual y vida mundana. Se supone que hay una vida espiritual y una vida mundana. Y aquí he escrito una serie de cosas que no las voy a leer, pero el resumen sería esta separación tradicional entre vida espiritual y vida mundana. Con esa separación yo no estoy de acuerdo. Yo personalmente no estoy de acuerdo en cómo se separa. ¿Por qué? No estoy de acuerdo porque he observado que hay mucha gente que lleva una vida espiritual y que luego es muy incoherente en sus acciones, que reza mucho o que medita mucho o que dice mucho que es espiritual y luego sus acciones dices, jope, pues oye, macho, hay gente que no es tan espiritual y moralmente o éticamente o en sus acciones me están dando un nivel superior al que tú estás dando. Entonces tú vas diciendo no sé qué, yo mismo puedo haber pecado millones de veces de ir de espiritual y meter unas gambas en las relaciones que no veas, ¿sabes? Yo mismo he hecho eso. Somos humanos y hacemos eso. Bien. Esa incoherencia a mí yo la salvo ¿cómo? Pues con un concepto que yo he aprendido en India, de mi maestro, que es, y que mucha gente lo aplica, no hace falta irse a la India para tener este concepto, que es en la vida cotidiana, en lo meramente, en cocinar, en fregar, en trabajar, tú animas eso desde el espíritu. Es decir, le pones una conciencia al quehacer. Y eso es la base del servicio, de lo que se llama en la India el seva, que es el servicio a la sociedad.
el primer servicio empieza por comprender quizá que a lo mejor tú en un acto cotidiano, en un quehacer, puedes impregnarlo de un alma, de un sentido espiritual. ¿Cómo? Simplemente, por ejemplo, estando presente. El aquí y ahora, que tanto habla el budismo y otros maestros. El aquí y ahora, estoy presente, eso para mí es uno de los cimientos de la espiritualidad. Es decir, si yo estoy queriendo tener una base sólida y sin embargo estoy mucho en la mente, en la abstracción mental, que a lo mejor me sirve mucho para un problema matemático, ¿entiendes? Puedo abstraer, ¿vale? Puedo hacer una abstracción. Pero si yo hago una abstracción en lo cotidiano, me estoy despegando de la experiencia cotidiana. Incluso estoy fregando muy espiritualmente, pues estoy haciendo una abstracción, ¿entiendes? También estoy muy presente, ¿no? No me hables porque estoy muy presente fregando, ¿no? Esas cosas me han pasado, ¿no? Entonces, no es tanto esa actitud que es una pose como estar presente y hacer lo que tienes que hacer bien. Bien hecho, con cariño, sería el tema, con cariño, bien hecho. Voy a lavarlo bien, y voy a lavarlo tranquilo, no voy a pasarme media hora limpiando un plato así, tipo, ¿no? Lo voy a hacer bien. Presente. Presente en mi cuerpo. Por ejemplo, si estoy lavando y no estoy presente en mi cuerpo, igual me cojo una lumbalgia, ¿entiendes? Porque siempre los fregaderos están por debajo, tendría que hacer los fregaderos más altos. ¿Me explico? Es decir, hay toda una relación con el cuerpo que se olvida, incluso haciendo quehaceres. Bien, el segundo aspecto sería esa separación entre vida espiritual y vida mundana, que para mí no lo es. Entonces, ¿eso por qué lo digo? Porque, por ejemplo, Carl Gustav Jung, una de las cosas que decía es que el camino espiritual hay que empezarlo a los 30 y tantos. O en la edad en la que tú ya por lo menos hayas tenido una profesión, hayas hecho algo, hayas aprendido a hacer algo, lo que sea, y te ganes la vida con eso. ¿Sabes? Seas independiente económicamente, te puedas sustentar a ti mismo, tengas una familia o unas relaciones o algo, tengas algo creado en tu vida. ¿Cuándo tienes algo creado? A partir de los 30. A los 15 pues estás creando, a los 20 también, a los 25 estás empezando a conformar, ¿no? Antiguamente a los 21 se hacía la mili, acababa no sé qué, no sé cuántos, y depende del medio social, pues empezaron a trabajar antes o después, pero a los 25 30 ya se empezaba a formar algo. Cuando tú te has demostrado a ti mismo que has hecho algo con tus manos, con tu conocimiento y que te puedes sustentar, que tiene que ver con el cuerpo, con la tierra, con algo muy concreto, en ese momento, cuando ya lo tienes, eso es un cimiento. Ya puedes empezar a pensar en Dios. A ver, no en términos absolutos, es decir, hay muchas excepciones. Hay gente que a los 15 de repente es súper espiritual, porque a lo mejor tiene una base muy sólida y ya está. Pero en términos generales, esa sería un poco serían los tiempos. 4 septenios a los 28, 4 por 7, entre 25, 30, 35, más o menos tú ya has conformado una estructura, unos cimientos. Y entonces puedes empezar a cuestionarte quién eres. Si tú eres el cuerpo, si tú eres la profesión que has estudiado, puedes cuestionarte otras cosas, porque tienes una base sobre la cual trabajar. Eso es otro de los cimientos. Fíjate que son cosas de perogrullo, es decir, que son cosas que dices, bueno, pero es obvio. Bueno, pues no es tan obvio, porque se dice, no, es que la vida espiritual es rezar, o ir a misa, o irme a un monasterio, o no sé cuántos, o no sé qué. No, espérate. Tú no puedes crear una vida espiritual sólida si tú antes no has creado una estructura. Bien, eso en el caso en que seas seglar, en el que seas una persona, como decía Gurdjieff, del mundo. Si tú has optado por ser monje, como los monjes budistas que les cogen desde muy pequeños, o los brahmacharyas, la tradición hindú,
que le separan a los 9 años de la familia y se acabó, o en otras tradiciones, eso es una super especialidad, ¿sabes? Donde las personas son excepciones. Pero en general la gran masa pues tiene una vida familiar, social, normal, ¿vale? Entonces, en el caso, ¿cómo llevo una vida espiritual teniendo una vida mundana, o sea, con obligaciones? ¿Cómo hago eso? No me lo puedo plantear, ni debería planteármelo, hasta que no tenga una cierta estructura. Es decir, quitarle estrés a la historia espiritual, ¿no? Voy a crear un ego, se habla tanto de quitar el ego. No, voy a crear un ego que esté conformado y que yo diga, sé hacer esto y me gano la vida con esto. Eso es fundamental para mí. Eso tiene que ver con el cuerpo, con la familia, con la profesión, etc. En la India se dice una cosa, hay un dicho muy curioso que es muy sencillo, que es, tú no puedes tener una relación con Dios, si no respetas a tu padre y a tu madre. Bien, eso ellos lo dicen así. ¿Qué significado tiene? Significa que hasta que tú no hayas sanado con tu padre y con tu madre, hasta que tú les hayas dado tu perdón o tu reconocimiento y tu gratitud de que estás aquí gracias a ellos, físicamente, tú no puedes, porque son tus dioses, son tus generadores, hasta que tú no tengas eso resuelto, hasta que no les respetes, el respeto en ese sentido, no puedes mantener una relación con el macro. ¿Entiendes? Tú no puedes relacionarte con el todo, con el universo, con Dios, como lo quieras llamar, si en tu mundo pequeño, que son tu padre y tu madre, tú tienes un conflicto por resolver. De hecho, hay mucha gente que quiere trascender sus problemas emocionales y psicológicos con papá y mamá con la vía espiritual. Y se encuentran con que empiezan una vía espiritual y se encuentran con problemas con papá y mamá, con los compis en la vida espiritual, porque están haciendo proyección en sus relaciones o con sus parejas, porque no han resuelto con papá y mamá. Entonces estamos ya entrando en la psicología, en lo emocional. Si yo no resuelvo con papá y mamá, si no estoy en paz con ellos, lo hayan hecho como lo hayan hecho, yo no puedo tener una relación con el macro. Es una cosa absolutamente lógica. Y si la quiero tener, que la puedo querer tener, tengo que saber esto, que a lo mejor no tengo resuelto cosas y que a lo mejor tardaré mucho en resolverlas. Por ejemplo, en mi caso, yo empecé a resolver con papá y mamá a los 18. Hasta los 50 y tantos no resolví con mamá. Antes con papá. Y me tiré, 30 años, haciendo un trabajo terapéutico con psicólogos, con terapias de todo tipo, en las que yo me daba cuenta que tenía un problema con papá, un problema con mamá, que se iba resolviendo, y muchas veces lo trascendía, intentaba trascenderlo con el mundo espiritual, y no había manera. Me iba encontrando con la misma piedra una y otra vez, expresada de otra manera, con papás y mamás distintos, ¿sabes? Que no son papá y mamá, pero que cumplían el mismo rol de espejo y que a lo mejor yo no era capaz de ver. Y eso, si me pasa a mí, que soy normal, te puede pasar a ti. O sea, me parece que es una cosa extrapolable. Bien, papá y mamá, progenitores. Entonces, el respeto, el perdón, el reconocimiento sobre todo y la gratitud. Entonces, una vez que tú ya sabes esto y que estás en camino de resolver, aunque no lo hayas resuelto, puede venir el encuentro con lo divino. Y eso es fundamental. Es decir, fíjate que incluso a nivel de chakras, estamos hablando de primer, segundo y tercer chakra, que es la vida, el primero, el segundo, la gestación de la vida, el tercero, la voluntad, y el cuarto, el corazón, el cuarto chakra. El cuarto paso es, mira, no lo tenía aquí apuntado, pero lo acabo de vincular, el camino del corazón. ¿Cuál es el camino espiritual, el encuentro con lo divino? El encuentro con el amor. Y no el amor personal con tu pareja, que también podría serlo, sino el amor contigo mismo, a través de distintas
posibilidades. En mi caso fue a través de un maestro espiritual, pero puede ser de muchas maneras. Hay gente que se encuentra el amor a través de Jesucristo, otros a través de Alá, otros a través de una piedra, otros a través del río, a través de la tierra, del campo, yo qué sé, que cada uno lo haga como pueda o sepa o quiera. Pero hay un proceso inevitable, que es el encuentro con el manantial del amor. Y ese encuentro muchas veces viene por un encuentro espiritual que yo le llamo un shock, en sentido positivo. Es una especie de flash, una iluminación, una revelación, una conversión. Se habla de conversión, ¿no? Conversión de no sé qué, se cambió de cristiano a musulmán, se cambió de protestante a católico. Hay muchas conversiones de protestantes en Inglaterra. Por ejemplo, este hombre, este escritor, que ya me acordaré el nombre. Mucha gente que de repente se convierte. Eso son revelaciones. Son revelaciones del corazón. Y curiosamente, son sensaciones. Y ahí aparece la fe y aparece algo inefable que no se puede ni explicar. Y dices, no, es que he sentido algo y hay punto y final. ¿Cómo puedes? No es transmisible, es una cosa que te pasa, es interior. Ese encuentro con lo divino, con el ser. Quien tiene la suerte de tener eso, ya está. Ese es el cimiento, en realidad. Aunque los otros son importantísimos. Si yo no tengo un poco resuelto el camino con papá y mamá, de hecho, a mí me pasó al revés. Yo no tenía resuelto con papá y mamá y estaba tan mal, con 32 años, con 32, que fui a la India. Dije, yo era músico y ya ni la música me servía. Me había refugiado en la música toda mi vida, componiendo, tocando, tenía talento, pero ya ni la música me servía. Y fui en búsqueda de Dios. ¿Y dónde fui a buscar a Dios? A la India. Esa fue mi prerrogativa, mi elección. Otro podía buscarla donde sea, o yo qué sé, a surfear, a Hawái, ¿entiendes? Efectivamente, es decir, todo es válido. Yo lo busqué así. Y me encontré con un señor, maestro espiritual, y sentí, perdón, no fue un flash, no, para nada. O sea, yo estuve 40 días así, ¿entiendes? Escéptico total, diciendo, esta gente están todos locos, que a los pies de este maestro que es un cometarros, ¿entiendes? Yo, hipercrítico, ¿no? Pero me iba dando cuenta que lo que hacían los devotos me molaba. ¿Me explico? Lo que hacía la gente que seguía a este maestro me gustaba. Veía coherencia, veía amor, veía trabajo. Y como soy currante, dije, esto es lo mío. Había mucho servicio. Y yo encontré a Dios a través del servicio. El servicio es desinteresado. Callado, que nadie sabe lo que estás haciendo, no lo dices, ¿entiendes? Y te tiras años haciéndolo. Y eso te va limpiando el corazón. Ese es mi camino, pero no es el único. Yo encontré ese camino, fue como una revelación, un amor brutal, y además tuve la suerte de, a los 2 meses de estar en India, tener un samadhi, que se llama, que es una iluminación total. Estuve 1 hora desaparecí. Un nirvikalpa samadhi, y en esa iluminación yo vi quién era. Y quien yo era, no era este señor que está hablando ahora. ¿Sabes? No tenía cuerpo. Yo era todo. O sea, mi cuerpo desapareció totalmente. Yo no era yo. Yo era una conciencia en el macrouniverso. Por decirlo de alguna manera. Que tampoco es eso. Y estuve mucho tiempo ahí. Cuando volví de ese estado, me encontré conmigo mismo, ¿sabes? Con este petardo condicionado y con los petardos, todos nosotros, y con el mundo. Y fueron 30 años de búsqueda de encontrar con eso que me fue regalado. Me fue regalado. O sea, no hice nada. Más que ir a la India, estarme 8 horas sentado esperando al maestro, o sea, hice cosas, sudando, mucho trabajo, pero
nada comparable a ese regalo que recibí, ¿vale? Y yo creo que recibí ese regalo reflexionando el porqué, si es que hay porqués, debido a mi desesperación. Yo estaba en las últimas, tocando fondo, pero... Y tú siempre he tenido la suerte de no ir a un psiquiatra que me dé una pastilla. Yo lo pasaba a pelo. Hay gente que no lo puede pasar a pelo y no pasa nada. Se tiene que tomar su pastillita y perfecto, ¿vale? Yo lo pasaba a pelo. Y unas ansiedades y unas angustias pues, del manicomio, ¿vale? Y ya yo aguantando tralla. Aguantando, hasta que ¡pah! Pasó algo. Y recibí ese regalazo. Bueno, desde ese momento mi vida se transformó y empecé a hacer servicio. Pero me di cuenta que tenía cosas pendientes que era resolver con papá y mamá, resolver mi cuestión económica, que ya ganaba dinero, porque de hecho me fui a India con mucho dinero ahorrado que tenía, ya tenía estudios. Yo había hecho la primera parte. Tenía estudios, había ganado dinero, no tenía familia. Esa era mi asignatura pendiente. No tenía una relación estable porque no tenía resuelto con papá y mamá. En mi caso, no se puede extrapolar a todo. Y ahí comenzó un viaje espiritual y un viaje psicológico y emocional. Y por eso está todo mezclado. No hay una fórmula mágica que diga, no, es que hay que hacerlo así. Cada uno lo vive como lo tiene que vivir. Lo que sí que hay factores comunes, que son desesperación, búsqueda genuina y un shock positivo que te despierta. Una buena amiga me dijo, Eduardo, no te basta con la espiritualidad, porque tienes mucha rabia. Tienes que hacer un trabajo con papá y mamá, ya estando con mi maestro espiritual. Me lo dijo otro amigo y dije, pues sí, tienes razón. Y entonces hice el proceso Hoffman, que es un proceso muy potente, de descubrir patrones de papá y mamá, cosas que has aprendido de ellos y patrones que tú has creado, mezcla de ambos. Un mes entero llorando, 12 horas, y luego el proceso. Y entonces limpié la casa a fondo. Y empecé el trabajo serio, psicológico y emocional. Eso es otro cimiento. Es decir, si tienes sed, ¿te tomas una paella? No, bebes agua. Si tienes hambre, comes pan. Yo no puedo suplir un problema emocional rezando. Yo no puedo quitar mi sed comiendo paella. ¿Comprendes? No se pueden mezclar cuerpos, necesidades. ¿Sabes? Lo sensato es si tengo sed, bebo agua, no vodka, ¿comprendes? Ni siquiera. Y hay una confusión, yo creo, en que se dice, no, es que tienes un problema, reza. Vale, sí, bien, pero rezo mucho, pero soy consciente de que a lo mejor tengo un problema porque yo tengo un problema con papá o mamá o X, un problema psicológico, un patrón que se repite y no soy capaz de salir de ese rollo mental espantoso, que es un infierno para mí y para los demás. ¿Cómo se soluciona? Aparecen los psicólogos, aparece toda la parte terapéutica, que hay mucha gama, ¿vale? Y cada uno encontrará la que mejor le venga, ¿vale? Por eso empecé a hacer terapias para mí y empecé a conocer mi mente, mis patrones. Por eso yo estoy hablando de cosas que yo he vivido. Esto no es una conferencia, les voy a decir, no, es mi experiencia vital, que yo os la comparto, porque me estoy jubilando, y entonces digo, bueno, pues voy a compartirlo así, sin más, mi proceso. Si a alguien le ayuda, pues estupendo, y si no, pues nada. ¿Sabes? Es decir, totalmente genuino. Pero no puedo hablar en teoría, tengo que hablar de mí, de lo que a mí me ha ayudado y de lo que sigo haciendo. Y yo recomiendo, porque a mí me ha ido bien,
Si tengo sed, agua, bebo agua. Es decir, si tengo un problema psicológico o emocional, lo resuelvo con herramientas. Yo ahora estamos haciendo nuestra casa y hay una herramienta para cada cosa. ¿Sabes? La azada es para esto, hay otra azada para otra cosa. El pico es para esto, la pala es para eso. Hay varios tipos de palas. Tienes que elegir la herramienta adecuada. Entonces, en el momento que eliges la herramienta adecuada para los distintos cuerpos, entonces puedes hacer bien el trabajo. Un mapa que creo que es fundamental y que no me voy a extender hoy es el mapa de los 4 cuerpos. El cuerpo físico, el cuerpo energético, emocional, que es emotion, en inglés emotion, motion, energía en movimiento. El cuerpo emocional es energía que se mueve. Punto. Ya está. Energía emocional, cuerpo energético. Cuerpo mental, la psique. La madre divina es la psique, es el caldo de cultivo cósmico, ¿sabes? La mente creadora, el manas. Y luego el mundo espiritual, el cuerpo espiritual. Zapatero tus zapatos. Cuerpo físico, hay que trabajárselo. Cuerpo emocional, hay que trabajarlo. Cuerpo mental, hay que trabajarlo. Y ya trabajaremos el cuerpo espiritual. Que son palabras mayores. O lo puedo trabajar no desatendiendo a los otros. ¿Vale? Eso es otro mapa interesante de cara a hacer unos buenos cimientos y a la hora de decir, a ver, ¿cómo está mi vida de equilibrada en esos 4 cuerpos? Y el cuerpo físico no significa que vaya al gimnasio. No significa eso. Sino es qué conciencia tengo de mi cuerpo. Bien. He hablado del servicio. En la parte mental, emocional mental, la parte psicológica, hay que conocer los traumas que uno ha recibido, la herida que uno tiene. Todos tenemos una herida, muchas heridas, pero una primordial. Y el conocer eso, los patrones que uno tiene recurrentes y las tendencias mentales y psicológicas que uno tiene, que nos hacen polvo. Que muchas veces esas tendencias... y los patrones no son fáciles de ver. No son fáciles de ver por uno mismo, son difíciles. Se precisa ayuda externa, ¿no? de gente que te eche una mano. Luego hay, lo he dicho antes, un pilar importante, que es el desapego de los lazos familiares y sociales. Desapego no significa no relacionarte. Significa relacionarte desde un sitio distinto, desde un sitio, desde el corazón, desde el amor, y desde un sitio no proyectivo. Es decir, el apego es yo estoy proyectándome en ti y yo digo, es que, David, qué pesado es David. No, perdona, pesado no. Yo soy el pesado que veo mi pesadez en ti. ¿Me entiendes? No es así. O sea, un dedo señala para él y 3 para mí. En el momento que yo señalo a alguien un defecto, es algo mío que no puedo ver. Porque si lo viera me produciría tal dolor que necesito proyectarlo. ¿Sabes? Y ese es el clásico. Eso es un clásico, vamos, psicología, vamos, el ABC. Entonces, mucho cuidado con la crítica, el juicio al otro, porque en el momento que yo me encuentre diciendo, es que Armando, de verdad, ¿cómo se sienta en la silla? Tendría que verme, estoy proyectándome. Entonces, el asunto proyectivo tiene que ver, eso es el desapego, ¿entiendes? El desapego no es, me separo de mi familia y no les vuelvo a ver nunca más. No. Me separo de mi familia, ¿por qué? Porque me están haciendo espejo de algo mío y no les quiero ver. Porque si asumiera que lo que veo en ellos es mío, amigo, entonces significaría que tendría que tomar responsabilidad. Asumir eso como propio y ocuparme de mí.
y no mirar fuera. Eso es el desapego para mí. Podéis o no estar de acuerdo y tendréis todo el derecho. Pero yo os doy esta idea posible, ¿no? Una vez que uno tiene esa visión, es cuando uno puede hacer un viaje interior, hacer una inmersión en uno mismo. Cuando ve que lo que uno ve es una proyección. Y de eso habla la física cuántica y mucha gente. El asunto proyectivo, el universo holográfico. Es decir, ¿dónde se crea la imagen? ¿En la retina o en el cerebro? ¿Dónde? En la retina, pero la interpretación de eso es cerebral. Hay una interpretación de lo que se ve. Y esa interpretación la damos como verdadera. Me creo lo que veo. Me creo lo que digo de ti. Entonces, en el momento que te estoy diciendo, es que Javier es muy buena persona, porque vamos a hablar de cosas cuando haces una proyección de ese tipo, porque también son proyecciones. Es que es muy buena persona. No, es que estoy hablando de mí. Es que es muy mala persona. Estoy hablando de mí. ¿Comprendes? En ese momento en que ves que fuera no hay nada, que es una ilusión de mi mente que está proyectándose y que no veo al otro o no veo a la otra persona y tomo responsabilidad de eso, es cuando puedo hacer una inmersión. Y eso es una pauta mental, ¿eh? Si yo como hipótesis de trabajo digo, todo lo que yo veo y digo de otro es mío, ya puedo empezar a reinterpretar el mundo desde otra perspectiva. Yo lo dejo caer ahí. Eso para mí es espiritual. Ese es el viaje interior. Y ese es uno de los cimientos sutiles para llevar una vida espiritual. Un mapa que te diga, chavalote, todo lo que digas y pienses y veas del otro es tuyo. Que es un principio de psicología, vamos. Proyectivo. Eso es hacerse cargo de uno. Claro, ¿qué pasa? Que si digo, es que me separo de mi mujer porque es insoportable. Soy insoportable yo. ¿Entiendes? De hecho, había tribus en la América del Norte, de indios, que como vivían en comunidad estrecha, y una pareja tenía problemas, ¿no? Entonces, es que él, decía ella, ¿no? Es que él, no sé qué, tanto, no sé qué. Y todas las mujeres rodeaban a la mujer y le decían, ¿quién? Es que él no sé cuántos. Y ellos decían, ¿quién? Y cada vez le apretaban más. 12, 15 mujeres apretando a una mujer en medio. Es que él no para de machacarme, no sé cuándo, no sé qué. Y ellos decían, ¿quién? Hasta que decía, yo. Y lo mismo hacían los hombres con el hombre. Es que es una petarda, es que ya no sé cuánto. ¿Quién? No, es que no sé qué. Hasta que lo cansaban al ego, lo apretujaban, lo estrujaban con amor. Y entonces él acaba diciendo, yo. Fíjate la técnica, ¿eh? Tribal, hiperinteligente. Donde no hay escapatoria. No te puedes escapar. Toda la gente de tu tribu te ve todo el día cómo te estás moviendo. Las 24 horas, a él y a ella. Y todo el mundo sabe cómo es cada uno. Y todos somos de su padre y de su madre, y todos somos la leche de petardos, ¿sabes? Entonces, y de buenos, y de todo. Todos tenemos cosas muy buenas y cosas muy malas, y mediocres y no sé cuántos. En ese momento, si tú tienes un feedback instantáneo de la gente que te quiere y que no te deja escapatoria para tomar responsabilidad, entonces te puedes curar y puedes ver que es tuyo. Hoy en día pasa eso. Cada vez menos. No hay tribu. No hay feedback. No hay un mapa común. Y es todo esto menos todavía. ¿Comprendes? Ya no hay posibilidad de tocarse. ¿Qué significa? Que si yo no puedo tocarte, ni puedo decirte, que
que no es el otro, que eres tú. Y lo mismo que me lo hagan a mí, yo nunca voy a ver. O me meto yo en una lavadora por mí mismo, que lo puedo hacer, y me quedo ahí y digo, es que el otro, es que mi hermano, es que mi hermano, es que mi hermano, es que... Y yo, ¿sabes? Pero hacer eso hay que echarle huevos, con perdón. Hay que ser muy valiente para asumir la responsabilidad de mi proyección. Eso ya es panota, ¿sabes? Esto ya es el final. Y luego tengo por aquí... muy importante. En unos buenos cimientos, cuando se hace una casa, ¿qué se hace lo primero? Los desagües. La mierda. No solamente la mierda, el agua del fregadero, de la lavadora, de la ducha, del lavabo, la caca y el pis. Los desagües. Si tú no haces los desagües antes, y ¡hostia! Me he olvidado de hacer los desagües. Cuando has hecho todo el forjado y todo eso, tía, porque el desagüe tiene que ir con un mínimo de caída, porque si no, la caca se queda ahí. Perdón. Hay unos grados mínimos de inclinación. En nuestra casa, afortunadamente, tenemos mucha inclinación. O sea que, es decir, ¿qué es el desagüe? ¿Qué simboliza el desagüe? El drenaje también, para que no entren humedades. ¿Qué es el drenaje y el desagüe? Es la manera de renovar lo que no me sirve. De que vaya a dónde va, eso también es otro tema. Va al otro, ¿eh? Es decir, si yo el drenaje y el desagüe, digo, se lo lanzo a mi mujer, le echo toda mi mierda, así, literalmente, porque es así como lo hacemos, entonces no, vaya fosa séptica que me he agenciado, ¿comprendes? Entonces el maltrato, que es lanzar lo que yo no quiero asumir a mi pareja, está en los dos sexos todo el rato, en mayor o menor medida. Y en las relaciones. ¿Cómo puedo hacer para todos mis desechos, procesarlos yo solito? En el siguiente capítulo lo sabremos. Ese es un mapa. ¿Qué hago con el desagüe? Aquí lo dejo. Porque hay técnicas y posibilidades. Bueno, llevo 35 minutos pasados. Preguntas fáciles, por favor. Quizás tendrías que, para que se grabe la pregunta bien, porque como no tiene micrófono, que tú le repitas lo que tú has entendido por la pregunta. Muy bien. ¿Alguien quiere preguntar algo o no? ¿O tiene alguna aportación? O ¿Qué hiciste después del samadhi? ¿Qué? ¿Qué hiciste? ¿Qué hice después? En ese momento, Me pregunta David que qué hice yo después del samadhi que tuve en India. ¿Putapati? No, fue cerca de Bangalore. ¿Qué hice? Bueno, es que el samadhi fue estar una hora tumbado encima de una cama, eran las 6 de la tarde, estaba vestido, estaba en la siesta, por decirlo de alguna manera, y desaparecí. Ya no, mi cuerpo se paralizó, solo se movían los ojos y yo entré en un momento de mucho miedo donde no me podía mover. Estaba paralizado entero. Paralizado, entero, no podía moverme. Y una voz me hablaba y me decía, yo soy el que te muevo. Y me movía una parte del cuerpo, ¡pah! Y mi novia estaba sentada. Y entonces entré en un estado catatónico, como muerto. Cuando volví y salí, y los árboles en la India ya sabes cómo son distintos. Yo estaba como si me hubiera tomado un ácido, un LSD. O sea, no entendía nada, estaba totalmente flipado, ¿no? Y no había tomado nada. La realidad, me cambió la percepción de la realidad.
Y me pasé unas horas, no entendía nada, porque el otro era real. Y esto no. No entendía nada, o sea, estaba en shock. Y al día siguiente y en días sucesivos se abrió la caja de Pandora. No qué hice yo, sino qué sucedió. Se abrió la caja de Pandora, que significa, se abrió la psique y empezó a salir todo el dolor, todas las heridas, el sufrimiento, programas, patrones. Fue una locura. Estuve un año sufriendo, pero como un enano. Porque fue como un destaponar el desagüe. Y ¡fua! Emergió todo lo que tenía que salir y se fue yendo. Se fue yendo. Pero claro, en el proceso hubo mucho dolor. Y también, a la vez, había una cosa increíble. Es decir, era esto. Y esto es indescriptible. O sea, fíjate, David, yo sabía todo. Y yo no era yo. No había dudas de nada, no había preguntas, no había respuestas. Había certeza total, había amor, pero amor no era aquí, era otra cosa, otro nivel, o sea, era una cosa increíble. O sea, era un estado, un samadhi, que luego yo he leído, por ejemplo, en el libro de autobiografía de un yogi de Yogananda, lo describe, en un muy avanzado libro, describe que años más tarde lo leí y dije, si esto es lo que me pasó a mí. Vamos, un gozo, o sea, gozo no, es una palabra pequeñita en el momento. Al volver, amigo mío, me encontré con las proyecciones mentales, que yo en aquel tiempo no sabía que eran proyecciones. Yo tenía 32 años, lo he aprendido mucho mayor. ¿Te he contestado un poco? Más cosas. ¿El maestro lo encontraste o se encontró en la vida? Me pregunta, ¿te llamas? Karma. Me pregunta Karma si el maestro lo encontré o me encontró él a mí, ¿no? Esa es la pregunta. No lo sé. Yo creo que me encontró él a mí. Y yo fui llamado. Yo sentí, no inmediatamente, porque al principio no me enteraba de nada, si soy honesto, es decir, yo no me enteraba de nada, yo estaba perdido, más perdido que no sé qué. Pero me fui dando cuenta poco a poco de que aquello era muy sospechoso. Es decir, que había una llamada de mi ser que me llevó a India y me quedé con ese ser porque era la persona adecuada que me iba a ayudar. Entonces, el maestro, en realidad, yo lo que me he dado cuenta es que el maestro tampoco existe. Existe en forma de un maestro, de un cuerpo físico, que tiene una conciencia y un estatus, pero que como esa persona en realidad está en estado de samadhi, no existe, no es él ni ella. Y entonces, cuando una persona se funde con el todo, ya no es ella, aunque tenga un cuerpo. Ya no hay una identidad. Y entonces, por eso te dicen, Dios está en todo. Es lo más que es lo que se acerca lejanamente a esa experiencia de unidad, donde no hay tú y yo, donde él no es yo, ni yo soy él, ni hay maestro ni discípulo. Hay el ser que llama al ser. Y entonces, solamente la persona que está cerrada a eso, porque eso está todo el rato, es uno que está como encapsulado y de repente se rompe algo de la cápsula y ¡bum! Te fundes con lo que hay. Algo así, ¿no? Como si fuera una semilla que se abre. ¿Quién abre la semilla? La misma vida abre la semilla. El calor, ¿no? O el frío, o sea. La vida sería el maestro, ¿no? Ese caldo enorme. Entonces el maestro abre esa semilla. Entonces yo creo que es el calor del maestro, el calor del amor del maestro o de la maestra o de algo que abre esa semilla que está encapsulada y que contiene la vida dentro de sí misma, que también es la vida. Entonces, por eso el maestro te dice, no, tú eres Dios, tú eres amor. Como yo lo sé, tú no, nada más. Pero tú eres amor también. O sea, el auténtico maestro o la auténtica persona iluminada te dice eso.
te hace sentir confianza en que tú eres también lo mismo, ¿sabes? No establece una jerarquía en la que se pone por arriba o te dice tú eres una mierda. No. Te dice tú eres amor, tú eres la vida, tú eres Dios, porque tienes esa semilla dentro de la vida, solamente que está encapsulada y necesita romperse. Algo así, ¿no? Y por eso yo no sé si te respondo, ¿no? Yo sentí eso con el tiempo, ¿no? Lo que pasa es que hay un proceso inicial en el que uno va buscando, cree que busca, luego piensa que el otro lo ha llamado y luego te das cuenta que en realidad es un proceso no unívoco, sino la misma cosa, ¿no? Más cosas. ¿Te he respondido? No se amontonen. Estamos esperando una pregunta. Bueno, ¿yo puedo decir algo Sí. que no es pregunta? Dilo y yo lo tengo que decir por aquí. Claro, porque no hay micro. Ya. No, como has dicho que también, o una aportación, pero no. Es algo que no sé si por los tiempos que estamos viviendo, pero yo vivo como momentos de muchísima luz y de sentir eso que dices. Pero después es lo contrario. Es como no sé si hay unos demonios luchando o qué es. La persona que dice esto está diciendo que en los tiempos que está viviendo a veces tiene momentos de mucha luz, has dicho, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay momentos que es todo lo contrario, ¿no? Sí, no hay momentos neutros. No hay momentos neutros. Fenomenal, estoy horriblemente. ¿Está fenomenal o está horriblemente mal? Y cuando estoy fenomenal veo todo eso que dices tú y luego... Y cuando está fenomenal ve lo que yo estoy diciendo y cuando no, pues no. Claro, traducción del español al español. para que se es una aportación. Mejor sería una pregunta, quizá. Por eso, claro, lo de la aportación lo he dicho yo sin tener en cuenta este tema técnico, ¿no? ¿Algún libro? Sí. Bueno, para empezar. Puf. Hay una mujer que se llama Eileen Cady. Eileen Cady, que tiene un libro que se llama Dios es amor, o es que no, muy bonito, muy inspirador. Eileen Cady. Eileen, con dos es Cady. Libros de esta mujer, eso es muy inspirado. Luego, por ejemplo, el autobiografía de un yogi, de Yogananda, es muy bonito. Yo leería biografías de autobiografías, por ejemplo, la biografía de Muktananda, cómo se iluminó Muktananda. Es muy bonito, es muy real además. Muktananda, que luego la continuadora de su... no sé cómo se llama, pero su biografía es muy bonita. Más cosas. ¿Alguna pregunta? Tenemos tiempo, no hay prisa. Hay algo de lo que no he hablado, que son los impedimentos. Se podría ampliar un poquito esto quizá, ¿no? Las dificultades, impedimentos, dificultades. El primero, para mí, es el desconocimiento del ser, que no conoces al ser, que no tienes una experiencia interior, pues, de iluminación. No tiene por qué ser tan espectacular como la que yo tuve. Pueden ser pequeños flashes de amor, o sea, decir que todo sirve. O sea,
Son como gotas que vas metiendo en tu cuenta corriente espiritual y que te van reafirmando en que eso es verdad, de alguna manera, que eso existe, ¿sabes? Es decir, si no tienes esas gotas de experiencia que pueden ser puntuales, o sea, yo creo que todo el mundo las tiene, ¿sabes? Y creo que la depresión, por ejemplo, que es una enfermedad muy seria, yo no te hablo de la esquizofrenia, enfermedades, patologías bipolares, ¿no? Sino la depresión. Es una enfermedad espiritual o del ego, donde las gotas de luz que tenemos no son contabilizadas, ¿sabes? No se tienen en cuenta. Hay como una mente muy negativa que borra o edita, como si fuera un editor de estos de ordenador, que quita y corta de una frase lo bueno. Aunque sea un 1%, ¿vale? Lo quita. Entonces la mente negativa, o sea, la mente que lo ve todo negro, es un impedimento. La mente que hay que valorar, hay que hacer ese esfuerzo, porque si no tienes, o sea, si tú no sumas en tu cuenta corriente de momentos de felicidad, momentos de luz, esas cosas, joder, es que es muy duro, ¿sabes? Te deprimes, claro, te quedas hecho polvo, no tiene ningún sentido todo esto, ¿no? Y no, esto es una mierda, pues sí, claro, sí, es una mierda, pues sí, o no, depende. Entonces, contabilizar y valorar, aunque sean los pequeños momentos. Para ello hay que meditar, hay que tener alguna disciplina espiritual, del tipo que sea, que te vaya bien a ti, lo que sea. Otro impedimento es el desconocimiento de que existen patrones mentales repetitivos, que son esas proyecciones de las que hablaba antes. El desconocimiento de eso. Creerte que lo que dices es verdad, ¿sabes? Que lo que digo de ti es verdad de ti. O sea, es no conocer que no, perdona, es que no es así. ¿Sabes? Estás equivocado. Estoy equivocado si creo que tú eres así. No, es que tú eres así porque yo te veo así. O porque yo me proyecto en ti. Ese desconocimiento, ese mapa es muy extendido. Los políticos ni te cuento. Todo el rato acusando al otro, ¿no? Pero en general también se hace. Entonces, esa información es muy equivocada. Es un problema serio. Y eso es un impedimento para el camino espiritual. ¿Sabes? Impedimento muy serio. El desconocimiento de que te estás proyectando. Impedimentos, anestesias de todo tipo. Adicciones al trabajo, a ser bueno. Es que yo soy muy bueno y cuido siempre de los demás. Adicciones de todo tipo. Adicciones chungas. O sea, fumar, pues casi que no es tan problema. ¿Me entiendes? Porque estoy fumando. Ya sé que soy adicto al tabaco. ¿Comprendes? Fumo 2 cajetillas. Vale, sé que soy adicto. Es obvio. Lo difícil es detectar una adicción no tan obvia. ¿Me chuto heroína? Pues vamos. Mira, los expertos en drogas duras saben que el heroinómano en el primer pinchazo sabe que es adicto. En el primer pinchazo. Por eso la heroína no es tan peligrosa como la cocaína. Que el cocainómano se entera a los 12 años que es adicto. ¿Me entiendes? Entonces la cocaína es mucho más dura. Es decir, las adicciones difíciles de ver son las complejas. No, yo esto lo controlo, yo no soy adicto, no. Ese es el problema. Adicto emocional, a millones de cosas, adicto a la comida, adicto a no sé qué. Adicciones. Y no las obvias, no la heroína, eso es muy fácil de ver. Tabaco, muy fácil de ver. Café, soy adicto al café, vale, no hay problema. ¿Sabes? No, las sutiles. Un peligro increíble, un impedimento, la abstracción. No sé si habéis visto una peli de Pixar que es una niña que tiene, es antigua ya, que hablan sus voces mentales. En un momento dado de la película, la niña pasa por el mundo de la abstracción. Y el mundo de la abstracción lo que hace es
como un agujero negro que chupa y desapareces. ¿Cómo estás?, me preguntan. Pues mira, ayer estuve comiendo con un amigo y entonces luego fuimos al cine. No, que ¿cómo estás? Eso es una abstracción. Bueno, aparte que es un escaqueo total, ¿entiendes? Son abstracciones sutiles. Abstracción obvia es cuando te preguntan algo de ti y tú dices, bueno, es que en general la vida a la gente le va mal, ¿no? Yo qué sé. Entonces, en vez de crear una intimidad, ¿qué sucede con la abstracción? La abstracción rompe la posibilidad de intimar, de crear unidad con la otra persona, de crear un vínculo que ya está ese vínculo, crea separación desde la mente. Y la abstracción es muy occidental. Es muy occidental. Y eso es un enemigo que no se ve. Impedimento a crear un buen cimiento. Suponer, presuponer, hipótesis, en vez de decir, no, esto aguanta, el peso aguanta, o la columna o no aguanta la columna. ¿Entiendes? No es una abstracción. ¿Entiendes? Aquí va a haber un segundo piso, un ingeniero viene y te hace un cálculo. ¿Comprendes? Eso no es una abstracción. Tanto peso, tanto soporte. No, yo imagino, la imaginación, que puede ser muy buena para crear, en otro contexto puede ser nefasta. Imagino que esto no sé qué. Bueno, depende. O sea, se te puede caer en la casa. ¿Entiendes? Para crear un cimiento no puedes abstraer e imaginar. No. Ponte ahí a currar. Medita cada día 10 minutos. ¿Entiendes? Y entonces me cuentan los resultados. ¿Me explico? O haz algo. Y la espiritualidad usada como distracción. Como distracción. Para no hacer el viaje interno responsable. ¿Sabes? Usada como una herramienta de distracción. Vamos, un clásico. Que en realidad lo que crea es a la persona que hace eso le crea un sentimiento de superioridad sobre los demás, que los demás detectan y dicen, joder, tío, ya está ¿sabes? Dándole la alta barra. ¿Sabes? Esos son algunos de los impedimentos. Pero que bueno. No me parece superioridad, me parece defensa. Ah, claro, sí. Sí, que no dice que no parece superioridad, claro, que es defensa, sí, claro. Digo que parece, pero no, claro, no lo es, efectivamente, sí. Totalmente. Da esa impresión de soberbia, ¿no? Pero que no es real. En realidad lo que le produce a la persona es mucho dolor y mucha separación. Esa cosa desde arriba, la persona probablemente se siente muy sola y muy separada de los demás, ¿no? Probablemente. Javier, estás así como muy reflexivo. No, estoy interiorizando todo. Si tuvieras que aconsejar a alguien que quiere ir a la India, ¿dónde empezar? ¿Por qué ciudad empezar? Si me preguntan si tuviera que aconsejar a alguien que quiere ir a la India, ¿por qué ciudad empezar? Yo ahora no iría a la India, en este momento. Yo no. Yo he viajado mucho por India. ¿Por qué? Porque como está el tema del COVID, no iría. Pero no por el COVID, sino porque está todo como distorsionado, ¿sabes? Entonces, yo esperaría un poquito a ir. Esperaría que se pase un poco esto y en el caso de esperar y ir dentro de un tiempo, o bueno, pues ir cuando te dé la gana o quien sea, o sea, eso cada uno. Yo empezaría... Es que hay muchas Indias. Está la India turística, la India occidental, que es Goa, que es el turismo, tal, Kerala, está la India profunda, que es todos los bosques de en medio, está la India dejada de la mano de Dios, que es Calcuta. Yo estuve en Calcuta trabajando en el sitio de Madre Teresa, que para mí fue una experiencia muy importante en mi vida, muy importante. Está haciendo servicio allí. Calcuta, o sea, yo iría a Calcuta, ¿sabes? Que es lo más heavy,
estado 2 veces, pero en plan turista, las 2 veces. Una vez así, la primera igual juzgando un poco más, ¿no? Pensando, y la segunda ya intentando entender, pero sin juzgar nada. Karma dice que ha estado en la India, en Calcuta, 2 veces, una más juzgando y otra sin juzgar tanto, ¿no? No, esto es lo que estás diciendo. Es que tengo que decirlo, porque si no, quien lo vea... Porque claro, es algo que desde tu visión occidental, pues, y no teniendo una experiencia espiritual ni nada, pues claro, hay algunas cosas que en un primer viaje que hice con 20 años, pues me chocaban, ¿no? Ya que ahí tenía que haber una revolución para cambiar tantas injusticias y tal. Luego ya con los años, pues, aprendes a observar, a ver, a no... Sí. De todas maneras que Calcuta es aparte, porque es un extremo muy, muy serio. Yo cuando me salí de Calcuta me salí muy enfadado, porque los propios calcuteños y el gobierno la tienen abandonada, o sea, es brutal. Y te estoy hablando del 2009, ahora es mucho peor. Y es como el extremo máximo en el planeta para justamente deshacer esa ilusión de la que tú hablabas mental, esa manera de ver desde nosotros. Pero es que, por otro lado, hay unos mínimos que yo creo que ahí no se cumplen. O sea, te vas a Bombay o a Delhi, es brutal, pero hay unos mínimos y en Calcuta están sobrepasados, o sea, es el infierno directamente. Y entonces hay unos mínimos que no. O Bangladesh, bueno, o sea, viven en plástico y o sea, es demasiado, es un infierno, es un karma muy, muy serio que ellos sobreviven como héroes, pero no lo juzgo, digo que es muy... Es terrible. Yo fui ahí a estudiar sarod. Yo toco el sarod, un instrumento muy bonito, y mi maestro vivía ahí, me invitó ahí, estuve estudiando sarod, y llegó un momento que dije, yo no puedo seguir estudiando sarod viendo todo esto que estoy viendo. Me tengo que poner a hacer servicio. O sí, te tienes que... Pero bueno, Calcuta es un extremo brutal. Y lo que pasa es que en la India tienen unos mapas espirituales muy, muy, muy arraigados y muy profundos, ¿eh? Y eso les salva, porque están muy desidentificados de su cuerpo, mucho. Y entonces eso les permite tener una experiencia de la relación con los demás muy distinta a la nuestra. Ahí, vamos, están 18 en un tren 20 horas, que vas 6 en una cabina y hay 18, 3 por litera. Y no tienen ningún problema. Entonces, una cosa que es para nosotros terrible, para ellos es estupendo, ¿no? Dormir en el suelo, todos apiñados, no tienen problema. Benarés. Sí. Madre mía, todos ahí apretados, andando juntos, y ellos los ves ahí andando con una cara de tranquilidad, de paz, ¿no? Y dices, tienen el caos fuera, pero igual la paz dentro, ¿no? Y nosotros aquí... Eso es lo que te quiero decir, que tenemos el equilibrio fuera, todo es equilibrio, pero por dentro, pues... Sí. Tienen un background, tienen un legado casi genético y hereditario de miles de años de otra índole. Entonces, ellos, al estar tan desidentificados del cuerpo, viven las enfermedades de otra manera y viven todo muy distinto. O sea, su percepción del dolor y del hambre y de la sed es muy distinta. O sea, yo conozco muchos indios, he estado muchos años ahí y tienen otra vivencia muy diferente. Es decir, que yo creo que el problema en Occidente es que pensamos que nosotros tenemos la razón y pensamos que solo hay una manera de ver las cosas y no, hay muchas. Y 2 por lo menos, o 3. Entonces, y ahí, pues, no sé, es lo que pasa. Bueno, si no hay preguntas así concretas para responder,
para que la gente que está viéndolo pues no se aburra, pues podemos acabar. ¿O tenéis alguna pregunta? ¿Podemos cantar un poco? ¿Un piano? Sí, tengo un piano aquí, mira. Mira, casualmente hay un piano aquí. Sí, mira, ha aparecido en ese. No, es español. No, es japonés, Yamaha. Pero está apagado. Ahora. A ver, vamos a cantar un mantra que solo se me oirá a mí, pero bueno, cantamos todos. No importa. A ver. Om Tare Tutare Ture Soha, que es un mantra budista a Tara verde, que es una budeidad, que es la que te da lo que le pides. Es un aspecto de la madre divina, ¿no? Om Tare Tutare Ture Soha, Om Tare Tutare Ture Soha, Om Tare Tutare Ture Soha, Om Tare Tutare Ture Soha. Soha.